VM Radio presenta. Buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Dieste. Soy el rector de la Universidad del Valle de México, Campus Cumbres, en Monterrey. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este espacio de VM Radio. Constantemente, la VM invita a expertos de distintos ámbitos para que compartan con su comunidad de estudiantes y de académicos su perspectiva sobre los temas que están definiendo la agenda en México y en el mundo. Estas ponencias también están abiertas a todas las personas interesadas en estas temáticas y pueden seguir la conversación a través de VM Radio. Esta mañana tenemos el gusto de que nos acompañe Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, quien viene a hablar sobre la situación de la economía de México frente a la pandemia. El IMCO es un centro de investigación que analiza y promueve la discusión sobre políticas públicas. Este think tank, como se le conoce a este tipo de organizaciones, se destaca por generar propuestas basadas en datos y en la evidencia. Entre los temas en los que se enfoca el IMCO están la economía, la competitividad, la lucha contra la corrupción, el gobierno, las finanzas públicas y el acceso a la justicia y a la seguridad, entre otros. Naturalmente, la crisis económica generada por el COVID-19 es materia de análisis para el IMCO. La pandemia del COVID-19 ha tenido un costo muy alto para nuestro país. Hoy, de manera oficial, México tiene 1 millón de infectados y 100,000 muertos. La producción del país en el segundo trimestre de este año experimentó la mayor caída desde que se tienen registros y es una de las naciones del G20 más afectadas. Y también cuando se le compara con sus pares de América Latina. Hoy Valeria Moy nos hablará a mayor profundidad de esto y sobre las dinámicas que han contribuido a acentuar la crisis en nuestro país. Esta también será una ocasión para conocer su opinión respecto a qué alternativas tiene México para superar esta situación sin precedentes. Pues bienvenida a VM Radio, Valeria. Un gusto tenerte aquí y antes de cederte la palabra, me permito dar lectura a tu semblanza. Valeria Moy estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y tiene una maestría en Administración por la London School of Economics. Trabajó durante 11 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las áreas de Desarrollo y Estudios Económicos, Supervisión de Mercados y Supervisión Bursátil. Asimismo, fue directora de Tesorería en Grupo Nacional Provincial. En la academia, desde el 2001, ha impartido cursos de macroeconomía básica e intermedia en niveles de licenciatura, maestría, así como diplomados en el ITAM y en el Museo Interactivo de Economía, MIDE. Durante 3 años trabajó como investigadora senior para la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard desde la Ciudad de México. Aunado a otras labores, es profesora de medio tiempo en el ITAM. Valeria Moy participa frecuentemente en entrevistas para televisión, radio y publicaciones impresas en diferentes medios nacionales e internacionales, como Milenio, CNN, The Washington Post, Financial Times y The Wall Street Journal. Durante 4 años estuvo al frente de México ¿Cómo vamos?, una organización enfocada en el análisis de la política económica. Actualmente es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Valeria es miembro del Consejo Asesor Académico de Laureate México, organización a la cual pertenece la VM. Valeria, bueno, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana y te cedo la palabra para que inicies con tu ponencia titulada La economía mexicana ante el COVID-19. Gracias, Valeria. Al contrario, muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a VM por la invitación. Como bien mencionaste, estoy en el Consejo Asesor de Laureate
Y para mí es un gusto y un placer enterarme de todo lo que hace Laureate y la labor educativa que hace en el país. La verdad es que me parece que pocas instituciones educativas toman su misión con tanta pasión como lo hace la UVM y Laureate. Así que para mí es un gusto y un placer estar con ustedes. Si me ayudas, Gerardo, con la presentación, es rarísimo dar este tipo de conferencias y este tipo de pláticas porque uno le habla a la computadora, ¿no? Le hablas a un foquito verde que está en tu cámara y en realidad no sabes si la gente te está poniendo atención, si están entendiendo, si no están entendiendo y se vuelve algo muy enredado. Así que, pues yo sé que esto es complicado, pero pues hagamos lo que podemos hacer en estos momentos. Sé que los que están conectados son básicamente alumnos de licenciatura. Entonces, y que no todos estudian economía. Entonces, trataré de ser lo más didáctica posible, pero desde luego que estoy más que abierta para preguntas y que platiquemos un poquito después. Traigo una presentación eterna que evidentemente no me quiero clavar en ella, porque sí, o sea, en toda la presentación, porque si no nos tomaría demasiado tiempo, pero sí hay algunos temas que me parece importante que platiquemos. Si me ayudas, Gerardo, con las primeras láminas de crecimiento económico. La que sigue. A ver, aquí tenemos una gráfica muy sencilla de cómo ha crecido el PIB del país en los últimos años. En los últimos años quiere decir desde 1994. El crecimiento económico, como la mayoría de ustedes quizás sepa, se mide a través del PIB, que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide producción, únicamente producción. No mide bienestar, no mide felicidad, no mide distribución del ingreso, no mide ninguna de esas cosas. Es un indicador que tiene muchísimas fallas, muchos problemas, pero es el único indicador que tenemos estandarizado a lo largo de las diferentes economías, a lo largo del mundo, por decirlo de forma más clara, y por lo tanto es el indicador que se usa para crecimiento económico. Si queremos hablar de bienestar, hay indicadores de bienestar. Si queremos hablar de empleo, hay indicadores de empleo. Para hablar de crecimiento económico, hablamos de crecimiento en la producción, únicamente de crecimiento en la producción. Y esto es lo que vemos con el PIB. El año pasado, 2019, vimos que la producción decreció menos 0.3%. Y hay algunos términos muy específicos para cuando cuando la producción de una economía decrece. Entre ellos está, por ejemplo, el término de recesión y el término de contracción. Entonces, yo a finales de 2019 veía a grandes expertos económicos, grandes analistas, debatir de forma muy académica y casi muy clavada en los datos y en los textos, me parece que es lo correcto, sobre si el menos 0.3 implicaba una recesión o una depresión o incluso una contracción, ¿no? Y en realidad, pues no llegaron a nada. Y desde ese año, desde finales del año pasado, mi punto de vista era, pues en realidad podemos quedarnos en esa discusión, pero se va a volver una discusión meramente académica, una discusión bizantina, porque lo que nos está diciendo este menos 0.3 es que en efecto en 2019, perdón, yo tengo los años hechos bolas, en 2019 hubo menos producción que la que hubo en 2018. O sea, México produjo menos cosas en 2019 que en 2018. Y eso en sí mismo es una mala noticia. Le podemos poner el nombre que queramos, pero es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque hay más gente. O sea, la población de México sí creció. Entonces, lo que quiere decir cuando tienes menos producción, pero más personas, es que en términos per cápita le toca a menos cosas. ¿Y qué son esas cosas? Bienes y servicios satisfactores, comida, servicios médicos, servicios en el hogar, electricidad, o sea, cualquier tipo de producción que se haya hecho en el país. Entonces, para mí, ver lo que sucedió en 2019 fue de entrada una muy mala noticia para el país. ¿Por qué una muy mala noticia? Refirámonos a las crisis previas. Pensemos, por ejemplo, en 1995. Si la mayoría de los que me están escuchando son estudiantes, afortunadamente no se acordarán de la crisis de 1995, pero sus papás sí. Y esa crisis fue una crisis horrible. Se generó a finales estuvo gestándose por un par de años y se detonó un poco a finales de 1994.
A finales de 1994 ya había muchos problemas estructurales en las cuentas nacionales de México, cuentas de balanza de pagos. Ya teníamos ahí un relajo entre el tipo de cambio, las importaciones, las exportaciones, el servicio de la deuda. Y finalmente se cometió un error de política económica, el llamado error de diciembre, que detonó una gran crisis a finales de 1994. 1994 fue un año terrible para el país. Y entonces en 1995 vimos ya en gran medida el impacto de esta crisis. Y el impacto de esta crisis fue tan grande que permeó al resto de Latinoamérica y en algunas otras economías. Se le denominó la crisis del tequila, por si algunos la han escuchado. En esa crisis, que nada más, ojo, crisis no tiene una definición económica. Entonces, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de algo ambiguo. Entonces, si decimos estamos en crisis, pues quién sabe qué sea eso, porque no hay una definición específica de crisis. Sin embargo, sí hay una definición específica de recesión, de contracción, o sea, sí hay definiciones de eso, pero de crisis no hay. O sea, crisis es un término muy laxo para hablar de, pues, de cualquier cosa, incluyendo crecimiento económico. Entonces, la crisis del tequila en el 95 vino mostrada por un decrecimiento de la producción de 6.3%, que es brutal, pero además vino acompañada de mucha inflación. Y al haber mucha inflación, el gran problema, es que la gente lo vive mucho, porque nos damos cuenta que nuestros billetes y monedas, lo que traemos en la cartera, pues nos va alcanzando para menos continuamente. Y si nos está alcanzando para menos continuamente, vives esa crisis de forma muy profunda. Entonces, 95 fue un año terrible. De hecho, fue uno de los años en los que más pobreza se ha generado en el país. Pero fíjense cómo después, 1996, se da un rebote importante. Es muy común después de caídas tan grandes en la actividad económica, ver estos rebotes, porque como caes mucho, el nivel se hace mucho más chico y entonces cualquier cambio en ese nivel para el año siguiente porcentualmente se nota muchísimo. No es que crezcas muchísimo, es que como partes de una base tan bajita, pues cualquier cambio en una unidad se nota mucho más. Entonces, fíjense cómo cuando tenemos esas caídas, vemos luego esos rebotes. Y tenemos que distinguir poco a poco, sobre todo en lo que viene, la palabra rebote de una palabra recuperación. Eso va a ser bien importante en los años venideros. Luego tuvimos otra crisis, yo no le diría crisis, pero sí fue un momento complicado en 2001. En 2001 lo que vimos fue un choque que vino particularmente de Estados Unidos. Hubo una recesión en la industria manufacturera en Estados Unidos, tumbaron las Torres Gemelas a finales del año, bueno, en septiembre, y eso generó una distorsión o un cambio, más que una distorsión, un cambio en las prioridades que tenía Estados Unidos ese año. Y entonces lo que vimos es una caída en la producción en México de menos 0.2%. En realidad esa no la vivió tanto la población, no se sintió tanto. Y después, medianamente, nos empezamos a recuperar. También hubo un cambio de administración en México que fue complicado en términos de gasto público y, en consecuencia, hubo una desaceleración bien importante en la producción. Luego vino la crisis de 2009, la crisis financiera internacional, que ustedes habrán escuchado. Esa probablemente eran muy chavitos cuando existió, pero ya a lo mejor la tienen más en el radar. Hay muchas películas de ello. Hay una gran película que sale Margot Robbie explicando qué son los instrumentos financieros, los MBS, que en realidad es muy buena y explica muy bien la crisis financiera de 2009. Si no la han visto, véanla, es buena, es divertida y es bastante precisa para explicar lo que pasó. Esa crisis en México la vivimos distinto a la de 1995, por decir alguna crisis, ¿no? La vimos como una crisis importada, así como nosotros no tuvimos nada que ver en esto. Esta crisis viene del resto del mundo, viene de Estados Unidos nos la dio y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es navegarla. Y a diferencia de la crisis del 95, no vino acompañada de inflación. Y eso hizo una gran diferencia, porque al no venir acompañada de inflación, la gente no la percibió tanto, no se sintió tanto en los bolsillos de la población, pero sí fue un trancazo económico bien importante, un decrecimiento de menos 5.1%. Después de eso viene el consecuente rebote, como está muy claramente marcado ahí, y después entramos en una senda de crecimiento bastante mediocre desde mi perspectiva. ¿Y por qué es mediocre? México, al ser una economía emergente, debería de crecer
a tasas más rápidas de las que crecen las economías desarrolladas. Si somos una economía más pequeña en comparación con otras economías, deberíamos de crecer más rápido si nuestro objetivo al final del día es alcanzar a las economías desarrolladas. Si no, nunca vamos a emerger. La única manera, imagínense a dos corredores, ¿no? Y un corredor va adelante que el otro y los dos van a la misma velocidad, pues el que está atrás jamás lo va a alcanzar. Para que el que va atrás podemos llamarle el corredor emergente, para que el corredor emergente alcance al corredor que va adelante, es decir, para que se vuelva un corredor desarrollado, tiene que correr más rápido. Entonces, México debería de estar creciendo a las tasas mayores, a las que crecen las economías desarrolladas, y eso no lo estamos haciendo. Y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, el crecimiento de México se puede considerar mediocre porque ha estado entre una tasa del 2,5% en los últimos 20, 25 años. Es muy mediocre. México tendría que estar creciendo por arriba del 3,5% o del 4% si me apuran. Y luego llega 2019 en el que no pasa nada, o sea, no pasa nada en términos internacionales, entonces no tenemos nadie a quien voltear y echarle la culpa porque, pues, no hay nada, o sea, no está sucediendo nada. Sí hubo cierta desaceleración en el sector manufacturero de Estados Unidos, pero no tanta, ¿no? No tanta como para explicar un decrecimiento de la economía mexicana. Desde mi perspectiva, yo les pongo aquí los datos y cada quien puede hacer las hipótesis que considere. Desde mi perspectiva, lo que sucedió en 2019 fue un proceso muy malo de toma de decisiones en materia económica que fueron alejando la inversión del país. Y si no tienes inversión, simplemente no puedes crecer. Y eso se quedó muy claramente mostrado en evidencia, en datos, en números a partir de 2019. Si me ayudas con la siguiente, Gerardo, por favor. Si te es más fácil, Gerardo, a lo mejor vale la pena cambiar al PowerPoint. Bueno, como tú quieras. Bueno, ahí. Ok. A ver, vamos a quedarnos en esta. Esta es la misma gráfica que la pasada, claro, van a decir, oye, pues no, se ve distinto, sí, se ve distinto porque estoy usando los datos trimestrales. En la anterior estaba usando datos anuales, es decir, el dato del crecimiento de 2016, 2015. Ahora estoy usando los datos de los trimestres, 3 meses, 3 meses, 3 meses, y comparándolos con el mismo trimestre del año anterior, ¿no? Entonces, si veo los datos voy a usar, por ejemplo, el primer trimestre de 2020, que lo pueden ver hacia la derecha de la lámina, ¿no? Ven, primer trimestre de 2020, un decrecimiento de 2,1. ¿Qué quiere decir ese menos 2,1? Ese menos 2,1 quiere decir, si yo tomo la producción que se generó en el primer trimestre de 2020 y la comparo con la producción que se generó en el primer trimestre de 2019, vemos que la de 2020 es 2,1% menor. Eso es lo que nos dan esos puntitos, esos datos que tengo ahí señalados. El del primer trimestre, este menos 2,1%, llama la atención. ¿Y por qué llama la atención? Porque aquí todavía no estaba del todo el COVID en México. Este menos 2,1 no se lo podemos achacar por completo al COVID. Acuérdense que en México el primer caso de coronavirus llegó el 28 de febrero de este año y la llamada a quedarse en casa llegó a finales de marzo, primer trimestre, enero, febrero, marzo. Y entonces, ese menos 2,1% no se lo podemos adjudicar en su totalidad al COVID. Sí hay algo de COVID, desde luego, sobre todo la parte final de marzo, y sobre todo la parte relacionada con el cierre de las cadenas productivas en Estados Unidos. La economía mexicana está muy ligada con la economía norteamericana. Puede no gustarnos, podemos querer otra cosa, podremos querer cambios, podemos ofendernos, podemos hablar de soberanía, podemos hablar de lo que queramos, pero la realidad es que la economía mexicana está profundamente ligada a la economía norteamericana en términos de cadenas productivas. Los bienes, no crean que exportamos ni importamos bienes finales. Las importaciones y las exportaciones no son necesariamente de peras o manzanas, son quizás de un bien intermedio que sirve para hacer otro bien. Pensemos en un coche. A lo mejor importamos motores para construir un coche. El motor en sí mismo no tiene un uso solo. Lo que tienes que hacer es ponerlo en un coche. Ese es el comercio que tenemos entre México y Estados Unidos primariamente, ¿no? Un comercio de bienes intermedios que genera otro tipo de bienes, que generará producción final.
Entonces, cuando Estados Unidos cierra sus cadenas productivas en alguna etapa, finales de marzo también, eso nos afecta a nosotros, porque si cierran la empresa a la cual tú le vendes, pues simplemente no le puedes vender y eso detiene tus exportaciones, pero también detiene tus importaciones. Si tú le comprabas piezas a una empresa que por la pandemia se tiene que cerrar, pues entonces también detiene tus importaciones. Eso se da un poquito a finales del primer trimestre. Cuando ya vemos el trancazo del coronavirus en toda su extensión, es en el segundo trimestre del año. La producción del segundo trimestre de 2020 cayó 18.7% si la comparamos con la producción del segundo trimestre de 2019. Una caída que nunca se había visto. Nunca se había visto desde que tenemos los datos, nunca habíamos visto un choque así. Decimos en economía que esto fue un choque autoinducido. ¿Qué quiere decir? Hubo un llamado a quedarse en casa, hubo un llamado a cerrar la economía precisamente para evitar los contagios y controlar el tema sanitario. Entonces, fue a propósito, por decirlo de alguna manera, fue en el sentido de, pues si no cerramos, nos vamos a infectar y vamos a incrementar el número de muertes y esto se va a volver un problemón de salud en el país. Entonces, siguiendo lo que se había hecho en otras partes del mundo, hubo un llamado a cerrar partes importantes de la economía, no toda, hay que recordar que se designaron las actividades prioritarias y esas actividades sí se permitió hacerlas, pero un sector importante de la economía se cerró. ¿Cuál es el sector más importante de México? Las actividades económicas las dividimos básicamente en tres, son muy sencillas: actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Las actividades primarias, es muy fácil verlo, piénsenlo así, las actividades primarias están relacionadas con lo que tomamos de la naturaleza: agricultura, pesca, industria agropecuaria, todo lo que tomamos de la naturaleza, industria silvícola, que es lo que está relacionado con los bosques, todo eso es industria primaria. La industria primaria o el sector primario contribuye al PIB únicamente 3%. 3%. Así que aunque crezca muchísimo el sector primario, pues piensen que únicamente contribuye a toda la producción de México un pequeño 3%. El sector secundario, las actividades secundarias, son las actividades que transforman algo que viene en el sector primario. Es la industria de la transformación. Ahí está típicamente manufactura, ¿sí? Podríamos pensar que las actividades secundarias son las más importantes de México, pero no. Las actividades secundarias rondan alrededor del 34%. ¿Sale? Del 34% del PIB nacional. Va cambiando un poquito por los trimestres, pero en realidad ronda el 34%. Las actividades terciarias están básicamente relacionadas con el sector servicios, servicios financieros, servicios restauranteros, servicios hoteleros, servicios. Ustedes piensen en cualquier servicio y ese es el sector terciario. Ahí es donde está concentrada la economía mexicana. La economía mexicana está concentrada en el sector servicios porque el sector servicios representa alrededor del 64% de la actividad económica del país. El 64% del PIB viene del sector terciario. Y entonces llega el coronavirus. ¿Y qué es lo que se impide o qué es lo que se prohíbe más o lo que se cierra más, si lo queremos ver en esos términos, para evitar los contagios? Pues justo lo que tiene que ver con contacto humano. ¿Y qué tiene que ver con contacto humano? El sector servicios. Entonces, llega el coronavirus, se tiene que cerrar de forma bien importante el sector servicios y entonces, ¿en qué terminamos? En una caída de la producción de 18.7% del segundo trimestre. El segundo trimestre sí trae ya todo el impacto del coronavirus, que es verdaderamente preocupante. Hay quien dice que este choque del segundo trimestre, no habíamos visto un choque así desde 1932. En 1932, México vio otra crisis muy importante, que fue cuando le tocó a México la Gran Depresión de Estados Unidos. La Gran Depresión de Estados Unidos, 1929 más o menos, pero recuerden que las economías no estaban tan conectadas. Entonces, llega la crisis bancaria, financiera de la bolsa de 1929 y tiene efectos derivados en otras economías y a México esos efectos le llegan en 1932 más o menos. Entonces, hay quien dice, la caída que vimos en el segundo trimestre y la caída que vamos a ver en el 2020 es similar a la caída que se vivió en México en 1932.
Puede ser, yo creo que esto hace como una nota de prensa muy interesante, ¿no? O sea, imagínense el titular, caída de México similar a la de 1932, o sea, sí da una buena nota. Sin embargo, no tenemos los datos, o sea, tampoco podemos comprobarlo, tampoco podemos afirmarlo, porque de entrada ni siquiera existía el PIB como medición en 1932. El PIB es una medición que surge a partir de la crisis de 1929. Entonces, se empieza a diseñar una herramienta para medir cómo cambian las economías. El Congreso de Estados Unidos solicita una asesoría, solicita un concurso para ver quién propone una medida de recuperación económica y alguien, un señor llamado Simon Kuznets, presenta el PIB. Entonces, las primeras mediciones del PIB se tienen pues en los 30, ¿no? Entonces, lo que hoy hacemos cuando comparamos la crisis actual con la de 1932 es hacer supuestos, porque ni siquiera teníamos el PIB como tal en esa época. Eso por un lado. Y en segundo lugar, pues el México de 2020 no tiene absolutamente nada que ver con el México de 1932, nada que ver. O sea, sí estamos comparando bichos completamente distintos. Y luego se abre la economía en julio. ¿Y qué pasa en julio? Se abre la economía, se empieza a abrir el sector servicios con algunas limitantes, con algunos controles, con controles de foros y de aforos y demás. Y bueno, lo que vemos es que se recupera la actividad económica en el tercer trimestre de este año. Si ustedes se ponen en el puntito del segundo trimestre y lo comparan con el del tercer trimestre, hubo un crecimiento de 12%, pero ese menos 8.6 que yo pongo ahí, lo que hace es comparar el tercer trimestre de 2020 contra el tercer trimestre de 2019, que muestra que todavía estamos muy por debajo de la producción que se tenía en el tercer trimestre de 2019. Ustedes seguramente han oído hablar de la recuperación en B, la recuperación en forma de palomita de Nike, la recuperación en forma de W, la recuperación en forma de todo el alfabeto. Pues esa es la D. Si ustedes la ven ahí, ven esa caída y luego esa subida. Ahora, como ven, todavía no sube hacia los niveles que tenía antes. Para ver cuánto sube necesitaremos más información para saber si la recuperación va a ser en B, en W, en L, en todos estos datos que normalmente oyen, necesitamos más información, necesitamos que pase el tiempo para tener un poquito más de datos. Ahora sí, te vas a la del IGAE, porfa, que son las que siguen. La que sigue, esa. Dejémosla ahí. Ahí. A ver, el IGAE es un dato que sale cada mes, a diferencia del PIB. El PIB sale cada 3 meses. El IGAE sale cada mes. Entonces, el IGAE nos gusta porque es pues más frecuente y entonces nos puede dar una información más clara de lo que está pasando. Claramente ahí se observan las caídas del coronavirus, es muy evidente, vean, hasta la escala tuvimos que cambiar porque no había escala, o sea, la escala que teníamos en la gráfica pues simplemente no capturaba la caída que vimos en abril, en mayo, en junio, pero fíjense en las rayitas antes de lo que podríamos identificar como ya plenamente coronavirus. Esos puntitos que están por abajo del cero, que están marcados en rojo, a mí me parecen, y me parecían desde que empezó a darse, profundamente preocupantes, porque el IGAE, la actividad económica medida de forma más oportuna, no suele caer, o sea, cae, fíjense en la lámina que está desde 1994, cae en periodos verdaderamente complicados para el país, cayó en el 95, cayó en el 2001, cayó en el 2008, y en México empezó a caer en diciembre de 2018. Entonces, en diciembre de 2018 empezamos a ver caídas en el IGAE, caídas en el IGAE, caídas en el IGAE, continuas. Entonces, antes de que llegara el coronavirus, el IGAE ya había registrado 16 meses consecutivos con caídas. Eso nos habla de un problema pre-COVID y eso no lo podemos perder de vista. O sea, nos habla de un problema estructural en la economía mexicana, un problema estructural que tiene un componente de antaño, que tiene un componente gestado desde hace bastantes años, décadas, si me apuran, pero también tiene un componente reciente. Entonces, vamos a suponer, crucemos los dedos, que hoy desaparece el COVID y que todos regresamos a nuestras actividades normales y que afortunadamente ya paramos esta tragedia que estamos viviendo. No crean que vamos a regresar a una senda de crecimiento, no crean que vamos a regresar y vamos a hacer ese corredor emergente que alcanza al desarrollado y gana el primer lugar. No, eso no va a suceder porque traemos un problema estructural. Ese corredor emergente está cojeando, entonces no va a alcanzar al desarrollado a menos que se corrija la causa
de esa cojera, ¿saben? Entonces, mientras no hagamos eso, no vamos a funcionar como economía, no vamos a crecer en la medida en la que es necesario que el país crezca, únicamente para mejorar el bienestar de la población. Y ojo, yo misma les dije que producción no era bienestar, pero sí hay una correlación. Y esa correlación, pues yo creo que todos la conocemos. Si nos vamos, vámonos a inversión, porfa. Ay, miren, la inversión para mí es el mejor indicador de las expectativas de un país. Eh, Hay indicadores de expectativas, el INEGI hace varios indicadores de expectativas o de confianza, así se les llama indicador de confianza, donde le pregunta a la gente, oiga usted, ¿qué tanta confianza tiene en su país? ¿Qué tanta confianza tiene en su poder adquisitivo, en su capacidad de compra, en sus ingresos, en los ingresos de su familia? No en los del país, en los de su familia. Les hace básicamente les hace 15 preguntas muy detalladas y esos indicadores de confianza son indicadores de expectativas. Sin embargo, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Entonces, los indicadores de confianza, desde mi perspectiva, muestran lo que la gente quisiera. O sea, tienen un componente ahí como de deseo. Tienen un componente como de deseo y un componente como anímico, ¿no? Es un indicador que a mí me gusta mucho, el de confianza, me parece muy divertido, pero me parece que hay que tomarlo con reservas. El indicador de consumo, que me brinqué por razones que ahorita no vienen al caso, pero el indicador de consumo habla cómo reacciona tu consumo frente a la situación que tienes hoy. Habla de tu expectativa de hoy, habla del corto plazo, habla de hoy tengo menos ingreso, hoy puedo consumir menos, punto. La inversión no. La inversión habla de cómo ves las cosas hacia adelante. Si tú crees que las cosas van a estar bien en tu país, en tu estado, en tu ciudad, donde quiera que estés, no únicamente vas a decirlo, sino que vas a actuar en consecuencia. Y en ese sentido, la inversión se vuelve interesante, porque lo que vemos es, la inversión te habla de lo que la gente no dice, sino de lo que la gente hace, de si la gente, los inversionistas, ponen sus recursos en una economía para invertirlos. Lo que vemos, fíjense, cuándo ha disminuido la inversión en el país. Ahí están, muy claritos, ¿no? 94, 95, la caída brutal. 2001, este momento complicado que yo les decía. 2008, 2009, crisis. 2013 vimos ahí un momento bien complicado con la economía mexicana en términos de deuda y demás, pero no se notó en términos de recesión, afortunadamente. Y luego fíjense cuándo empieza a bajar la inversión. La inversión empieza a caer de forma consistente en el 2018, finales del 2018, empieza a caer, caer, caer. No lo digo yo, no es mi opinión, aquí están los datos, ¿no? Empieza a caer, a caer, a caer. Claro, luego llega el coronavirus y cae de forma muy importante, pero fíjense cómo empezó a caer antes. O sea, no es el coronavirus lo que ha frenado la inversión. La caída de la inversión viene desde finales de 2018. La que sigue, por favor. Lo que yo les pongo, lo que les ponía en la lámina anterior, o en esta que todavía estamos viendo, es el porcentaje de cambio. Pero en términos de nivel, de valores absolutos, ¿dónde nos encontramos en la inversión? Y ahorita que podamos mover la lámina, les digo. Ahí está. Fíjense hacia finales, ¿no? Hubo una gran caída en la inversión, se ha ido recuperando muy lento, pero ahí va. Y hoy por hoy la inversión está en los mismos niveles que tenía en el 2006, en los mismos niveles. El nivel de inversión que hay en el país es parecido al nivel que tenemos en el 2006. A mí me parece bien grave este dato de inversión, o sea, esto habla de las perspectivas, de las expectativas que se tiene de crecimiento de México. Ustedes piénsenlo, ¿dónde invertirían sus recursos? No, obviamente no me tienen que contestar, pero ustedes piénsenlo, ¿dónde invertirían sus recursos? ¿En una economía qué? ¿O en un país qué? ¿O en una ciudad qué? Y dependiendo de la respuesta, ustedes podrán explicarse por qué la inversión hoy está en niveles que no tenía desde, espérenme un segundo, que está en niveles 2006. Años de perder inversión. Sí, te vas a la siguiente, por favor, Gerardo.
Esta lámina que viene a mí me gusta muchísimo. Claro, me gusta y me preocupa lo que estoy viendo ahora, ¿no? Un nivel de un país con el nivel de desarrollo que tiene México tendría que tener un porcentaje de inversión respecto al PIB de alrededor del 24-25%, ¿sí? De los años que yo me llevo dedicando a esto de ver datos y ver números y analizarlos, yo veía la inversión normalmente como 22-23% del PIB. Y decía, bueno, ahí vamos, o sea, no estamos tan lejos de ese 24-25, nos estamos acercando, ahí vamos, poco a poco, ahí vamos. La barra azul marino se refiere a la inversión privada y la barra azul clarito se refiere a la inversión pública. Normalmente, esto sucede en cualquier economía, la inversión privada es la que es más grande, ¿no? La inversión privada es bien importante, es la más importante, pero la inversión pública tiene un rol fundamental, porque la inversión pública genera más crecimiento económico. La inversión pública genera inversión privada. Por eso decimos los economistas que la inversión pública tiene un efecto multiplicador. Imagínense si ustedes van a poner, no sé, una empresa, una fábrica, una nave industrial. Pues ustedes la quieren poner en un lugar que ya tenga electricidad, que tenga acceso a probablemente gas natural o que tenga acceso a combustibles, a gasolina, que esté cerca de una carretera para que los trabajadores puedan llegar e irse con facilidad, que esté cerca de unidades habitacionales. O sea, todo ese tipo de cosas son inversión pública. Y en ese sentido, la barrita azul, que es la inversión pública, genera a su vez más inversión privada. Lo que hemos visto en años recientes es que la inversión pública se ha hecho pues cada vez más chiquita y desafortunadamente lo seguimos viendo, se hace cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita. El nivel o el porcentaje más bien de inversión pública deseable en un país como el mexicano es que la inversión pública represente un 5% del PIB. Estamos ahorita alrededor del 2.7 y con los datos de presupuesto presentados, aprobados el 15 de noviembre, esa inversión pública representaría 1.7% del PIB, muy lejos del 5% deseable. Claro, estamos en pandemia, es complicado, pero de cualquier manera la pandemia no es la justificación en este caso. O sea, la pandemia es el pretexto, que creo que son cosas distintas. Y bueno, pues estamos en un nivel de inversión PIB, inversión dividido entre PIB, un porcentaje, que no habíamos visto desde 1996. Sí estamos en una situación complicada, sí estamos en una situación bien difícil en términos de inversión, en términos económicos. Tengo mucha más información en esta lámina, pero vámonos únicamente a la de expectativas, ¿no? La que dice perspectivas, y con eso cierro para abrir la... Ok, ahí. A ver, miren, podemos hablar de la estimación post-COVID, ¿no? El menos 10.2, menos 10.5, y en realidad, pues desafortunadamente va a estar entre 9 y 10, ¿no? Y ahí podemos decir, no, va a ser 9.5, 9.8, no lo sabemos, pero ya falta solo un mes prácticamente, entonces tarde o temprano lo descubriremos, y ese número pues ya al final del día sí tuvo un impacto de pandemia brutal, brutal para México, brutal para el mundo, y va a ser un año muy destructor de valor en términos económicos. Ese dato me preocupa menos que el dato previo. Lo que me preocupa muchísimo es esa columna que dice estimación pre-COVID, esa columna que dice estimación pre-COVID y que vemos que para la OSD era 0.7, para el Fondo Monetario era 1%, Banco Mundial 1.2. Ese dato de expectativa de crecimiento para la economía mexicana en 2020, cuando todavía no estaba en el radar el COVID, es brutalmente bajo. O sea, la economía mexicana, si queremos que esto en algún momento mejore, si queremos que las condiciones de vida para los habitantes mejoren de forma sostenida, si es 1%, es muy mediocre. O sea, piensen que la población crece al 1.6. Entonces, la tasa de crecimiento per cápita es negativa. Esa tasa de crecimiento que se estimaba que iba a tener el país antes de la pandemia era preocupantemente baja. Ya obviamente llegó el COVID y todo cambió, pero esa expectativa tan baja en los niveles antes del COVID era para levantar muchas señales de alarma de que algo estábamos haciendo muy mal en términos
de política económica y de estructura económica del país. Con esto lo dejo para dejar pues 10 minutitos para platicar. La presentación, obviamente, Gerardo, tú la puedes distribuir por si les interesa, trae un montón de información adicional, pero bueno, yo lo dejo aquí para tener 10 minutos para poder platicar. Muchas gracias, Valeria. Sin duda, datos muy relevantes. Voy a dejar de compartir la presentación. Y en este momento, como bien dices, iniciamos con la sesión de preguntas. Le recordamos a la audiencia que VM Radio permite plantear preguntas si hacen clic en el icono de diálogo que aparece en la pantalla de la sala de conferencia. Y si quieres, a ver, aquí ya tenemos una pregunta ya. Si tuvieras en tus manos, Valeria, definir la política económica de México a partir de este momento, es decir, en plena crisis, ¿qué acciones llevarías a cabo para sacar al país adelante? Bueno, que conste que esto es como carta Santa Claus, ¿eh? Yo sé que la política a la hora de la hora es muchísimo más difícil que lo que puedo yo decir, y en ese sentido tengo la ventaja de no estar en la política, es una gran ventaja, ¿no? Entonces yo puedo decir qué me gustaría que sucediera, qué haría, ¿no? Yo lo que haría, así de entrada, pero de entrada ya, es cancelar los proyectos de infraestructura que tienen valor presente negativo. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido poner dinero bueno al malo. Ninguno. Y la gran parte, o sea, hay que recordar que hay 5 proyectos emblema de esta administración, que son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor transísmico. Van a seguir con el aeropuerto, con el tren elevado México-Toluca, que eso es increíble, y no sé si ya dije el aeropuerto de Santa Lucía, pero bueno, en términos generales, esos proyectos tienen valor presente neto negativo, tienen cualquier estudio de rentabilidad social de esos proyectos es negativo, entonces básicamente no tiene sentido, o sea, no tienen sentido. No es inversión pública únicamente en términos de cantidad, sino de calidad en la inversión, ¿no? Sé que esos proyectos se están usando con una perspectiva de empleo, pues sí, ¿no? O sea, dan empleo, obviamente, construir una refinería da empleo, construir una carretera, un corredor da empleo, por supuesto que da empleo, pero no es únicamente el empleo en lo que nos deberíamos de fijar en el largo plazo, en qué tanto va a producir esa refinería en el largo plazo, qué tanto tráfico aéreo nos va a generar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, y esa respuesta, por ejemplo, ¿en qué tanto nuevo tráfico aéreo nos va a generar el aeropuerto de Santa Lucía? Sabemos la respuesta. La respuesta es 0, porque no pueden operar simultáneamente Santa Lucía y Benito Juárez. Entonces, ¿qué vamos a tener? 2 aeropuertos para el mismo número de vuelos. O sea, yo únicamente con esa pieza de información no entiendo la necesidad de tener 2 aeropuertos, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, si estuviera en mis manos, que no está, yo quitaría esos recursos a esos proyectos que no tienen ningún sentido, y gastaría en este momento específico para dar apoyos muy dirigidos a empresas para mantener la planta productiva. Es decir, en términos de la pandemia y de los posibles cierres que va a tener que seguir habiendo, para que las pequeñas y medianas empresas, bueno, también las grandes, puedan seguir operando, necesitan apoyo en términos de nómina. Entonces, yo haría un programa de apoyo, pero pegado a cierta corresponsabilidad, no transferencias no limitadas, o sea, transferencias condicionadas a que mantuvieran, por ejemplo, la planta productiva, que hubiera un compromiso de mantener la planta productiva para impedir que el consumo cayera tanto e impedir que la inversión cayera tanto. Eso sería de entrada. Y por supuesto que haría, eso es de corto plazo, eso es una medida muy de corto plazo. Y en términos de mediano y largo plazo, obviamente hay algo que no estamos haciendo, que es, estamos empujando a la inversión, estamos expulsando a la inversión del país. Tenemos que regresar la inversión porque al final del día México compite con otros muchos países para atraer inversión. Pero eso incluye a los inversionistas mexicanos. Un inversionista importante mexicano puede decidir si pone sus recursos, su dinero en México o en Estados Unidos o en Panamá, que ojo, Panamá nos está quitando un chorro de oportunidades porque las está tomando Panamá. Costa Rica, las está tomando Costa Rica.
Y nosotros, pues simplemente las dejamos pasar. Si no generamos confianza en la inversión se va a ir a otro lado. Y me parece normal que eso suceda. Entonces, hay que hacer algo relacionado con la confianza en la inversión. Y en términos de mediano y largo plazo, tenemos, así de debe que cambiar la política educativa. No estamos preparando a la gente, a los mexicanos, para los retos que se necesitan. Es increíble la ligereza con la que vemos la política educativa del país a nivel macroeconómico y a nivel de política pública. Y me parece que estamos desperdiciando una cantidad de talento brutal, aparte de que pues, tiene ahí temas implícitos de justicia social que son verdaderamente terribles y son un lastre para el país. Gracias, Valeria. A ver, aquí tengo otra pregunta. Catherine dice, ¿cuáles son las características de un país para perder la confianza en la inversión? Pues yo creo que hay una muy clara y lo vemos, por ejemplo, con lo que ha pasado con el Telecán o con el ahora Temec. Algo que de repente se nos olvida del Telecán o del Temec no es únicamente la inversión que generó, sino las razones por las que generó esa inversión. En México el Telecán funciona de alguna manera, los abogados, perdónenme si digo algo que no sea técnicamente correcto, pero de facto así funciona, está por arriba, o sea, como es una ley que aplica que aplica para los 3 países, no cambia, no está sujeta a cambios de acuerdo a los caprichos de los presidentes municipales, de los gobernadores o del presidente en turno. Es una ley estable, es un acuerdo estable. Es decir, las reglas del juego son estables en el tiempo. Y eso da una enorme confianza porque sabes que en los años que dure ese acuerdo comercial, las reglas que van a aplicar son las que están escritas en ese acuerdo. Y entonces tú sabes que si vas a poner una planta automotriz, vas a estar sujeto a esas reglas del juego en lo que dure el acuerdo. Y que si cambia el gobernador o si cambia la legislatura o se cambia el presidente, no van a cambiar esas reglas. Esa es la enorme ventaja que ha tenido el Telecán o ahora Temec para México. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Estamos cambiando las reglas del juego, no las relacionadas con Temec, estoy hablando de la inversión no vinculada con el Temec. Estamos cambiando las reglas del juego a medio juego. O sea, imagínense que están en un partido de fútbol y a los 35 minutos les dicen, bueno, y vamos a cambiar las reglas de penalti, ¿no? Y ahora el penalti va a ser distinto. Entonces, ¿cómo? Pero pues es que eso no habíamos quedado. No, pero pues sabes que ya se le ocurrió a la FIFA y las acaba de cambiar. Y al minuto 70, y ahora saben que el fuera de lugar también lo vamos a cambiar. Y vamos a aplicar otra. Pues, al final le dicen, no sabes qué juego estás jugando. Eso estamos haciendo hoy en día con la inversión. Tenemos que mantener las reglas del juego, o sea, acordarlas, son reglas del juego, son contractuales, se acuerdan, se respetan los contratos y para eso tiene que haber un Estado de Derecho que haga que estos contratos se cumplan. Lo que estamos haciendo de cambiar las reglas del juego a medio juego me parece gravísimo para la inversión. Aparte de criminalizar la inversión, ¿no? Si todos los días oímos desde la plaza pública que los inversionistas únicamente están viendo por su propio bien, pues creo que estamos expulsando la inversión. Yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido y no debería de ser tan difícil, porque además en México hay un montón de oportunidades de inversión. Gracias. Hablando de oportunidades de inversión, pregunta Eduardo, ¿en qué invertir en México tomando en cuenta el COVID? No, a ver, si yo supiera, le digo Eduardo, si yo supiera, no estaría aquí. A ver, creo que hay muchas cosas en las que se pueden hacer en México. En México hay un montón de sectores que crecen y que crecen a tasa muy rápida. O sea, México, como ustedes saben, son muchos Méxicos. Está muy dividido en términos de sectores, de industrias, de regiones que crecen, de regiones que no crecen. Y yo creo que hay áreas de oportunidad, en el mejor sentido de la palabra, muy claras en el centro y en el norte del país. El ritmo que tiene el centro y el norte del país no lo tiene el sur. Y eso no quiere decir que en el sur no haya oportunidades. Precisamente hay oportunidades en el sur que no se han tomado, ¿no? Y que pues podrían tener una tasa de rentabilidad interesante si alguien tuviera los recursos para hacerlo, pero no solo los recursos, la gana y el valor para hacerlo. Y para eso se necesita, regresando a la pregunta de Catherine, me parece, pues en este Estado de Derecho. Si vas a poner una empresa de lo que quieras y te cierran la carretera y se pelean los municipios y te cortan el agua o te toman la caseta, pues entonces
pues te vas a ir, aunque la rentabilidad de la inversión en números específicos sea positiva. Dices, bueno, si me cierran todas las posibilidades de acceder a mi planta, pues yo me voy. Y yo creo que esos problemas existen de forma muy clara en el sur. El sur tiene un problema de aplicación de normas muy claro. También hay un tema de acceso a combustibles bien delicado en el sur, que yo creo que representan una oportunidad para el sector público y también para el sector privado. Muchas gracias, Valeria. Pues ya nos ganó el tiempo. Estamos a 1 minuto de que den las 11 de la mañana. Sin duda muy interesante la conversación, la conferencia, y hemos recibido una cantidad de preguntas muy nutrida, que no nos va a dar tiempo de leerlas todas y preguntártelas todas. Pues te agradezco mucho tu participación. Pues muy contentos de tenerte aquí. Agradecemos también a la audiencia y nos tenemos que despedir en este momento, mi querida Valeria. No, encantada, y cuando quieran, aquí estamos para seguir hablando de estas cosas. Y luego, si quieren, platicamos más de la economía de Nuevo León, que pues hay mucho que decir, porque pues es una economía que obviamente es muy distinta al resto del país, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, yo encantada de seguir platicando con la UVM. Muchísimas gracias, Valeria. Seguramente tendremos una siguiente oportunidad de vernos y de escucharnos. Ojalá que así sea. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye bye, gracias. Bye. Bye. Una producción de VM Radio.